Son las 8 en punto, numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. La doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República, está esta noche con nosotros en Mesa Blue. Senadora, me da mucho gusto tenerla. Bienvenida. Bueno, por fin, ¿no? Casi que no. Habíamos ahí cruzado un par de fechas y no habíamos podido. Así es, pero finalmente aquí me tiene Vanessa para que proceda al patíbulo. Yo no, los oyentes. Bueno, numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. No sabe la cantidad de mensajes que están mandando. Me imagino, de todo tipo. Eso es parte de los efectos que produce decir las cosas como son. ¿Usted por qué despierta estos sentimientos tan profundos, tan viscerales? Porque la gente está acostumbrada a la fachada, no a que les digan las cosas, no a la sinceridad absoluta. Entonces aquí siempre es todo disfrazado, todo dibujadito. Pero es por eso lo que diría es que en Colombia no hay gente sincera que diga la verdad, solo usted. No, claro que no. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nadie se atreva. Y el que se atreve inmediatamente es rotulado, castigado. Y es absurdo cuando finalmente los medios digitales nos han dado espacios de libertad. Antes el control total lo tenían los grandes medios de comunicación. Sí, eso es verdad. Y a mí me encanta lo de las redes sociales porque le permite a uno esto. Pues numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. Pero quiero decirle que me ha sorprendido de verdad la cantidad de mensajes negativos. ¿A usted lee eso todos los días? No, esos son gajes del oficio. Si usted abre también las redes de ciertas personas que pueden tener un temperamento similar al mío, va a encontrar exactamente lo mismo. ¿Le incomoda? No, me parece que es un desahogo, que es una terapia, que lo hagan. Hay un gran desconocimiento de las personas. Primero porque como los medios desfiguran la imagen. No, a mí no me venga con el cuento que los medios, Totalmente. Porque yo soy medios y la estoy aquí sentada, pero invitando, claro, pero los preguntarle. medios son los reyes en desfigurar, en calificarlo a uno de fascista, de extrema derecha, un poco de locuras, de racista, homofóbico. O sea, a uno nunca se le han ocurrido calificativos con los que uno ha sido señalado, porque además no solo no son ciertos, sino que con hechos puedo demostrar que no son ciertos. Pero no importa, que se desahoguen, que hagan su terapia. Con lo de los medios sí me da pena, pero la contradigo porque usted misma ha hecho unas declaraciones que han despertado mucha polémica. ¿Pero como cuáles? Pues discutámoslas. Por ejemplo, estudien vagos, bueno, esa es divertida, ¿no? Pero es que todas tienen sensatez y sentido común. La de Gabo con Fidel Castro. ¿Y por qué no? Gabo es la avanzada en la literatura, donde la literatura latinoamericana fantástica de realismo mágico, pero él fue un embajador del Partido Comunista, sin lugar a dudas. Sí fue muy cercano a Fidel Castro. No fue cercano, fue cómplice de Fidel Castro. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. ¿Qué dice la gente, Caro? Nuestros tuiteros a esta hora con nuestro numeral del día. Pregunta Capitán Oviedo. ¿Por qué si aprecian tanto la expresión del pueblo en las urnas demandaron el plebiscito? Perdón, tengo que repetirte eso porque no quedó bien. Voy de nuevo. Con el numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. ¿Qué dice la gente, Carolina? Muchos mensajes a esta hora. Capitán Oviedo pregunta por qué si aprecian tanto la expresión del pueblo en las urnas demandaron el plebiscito antes que se realizara, y cuando se hizo y ganaron, corrieron el lunes a primera hora a quitar la demanda. ¿Eso qué muestra? Eso lo ha preguntado un montón de veces ese señor que me dijo que se lo preguntara la semana pasada, Paloma Valencia, y ahora otra vez. Preguntémosle de una vez para que lo conteste. Bueno, le contesto lo que yo viví en ese momento. Vivimos un gobierno que se volvió una aplanadora, porque Juan Manuel Santos usó los recursos públicos como un botín y a toda costa había que firmar con las FARC, pasara lo que pasara, así masacraran a los soldados en Suárez, Cauca. O sea, pasaron muchas cosas, pero él decía, no, que es que por la paz, o sea, por la paz puede pasar lo que se les daba la gana. Nosotros, siendo minoría, de verdad que aprendimos a enfrentar lo divino y lo humano. Y en eso, cuando se da el plebiscito, también Juan Manuel Santos dice que él hace la pregunta que se le dé la gana. Y en realidad la pregunta era una pregunta ambigua, porque inducía a una respuesta. Finalmente, claro que lo demandamos porque se usó todos los recursos públicos con la televisión diciendo que se hacía pedagogía y lo que se hacía era propaganda. Pero la desventaja era feroz. ¿Antes? Se mandó antes por la pregunta, es lo que yo recuerdo. Y claro,
ganamos cuando la gran mayoría de las personas, incluso nosotros mismos, pensamos que no íbamos a ganar. Excepcionalmente, le quiero decir que yo fui de las pocas y tengo varios testigos que son creíbles. Tengo a Salud Hernández que puede dar fe. Y finalmente lo logramos. ¿Por qué? Porque había un temor muy grande de nosotros de lo que pudiera pasar con el país, como lo que está sucediendo ahora. A uno no pueden trapearlo diciendo es que la paz y no la guerra. Es que nosotros no hemos hecho la guerra. Yo no he secuestrado a nadie. Yo no tengo un arma. Nosotros hemos sido víctimas de todos unos fenómenos de violencias sociales, de todo tipo de violencias, y entonces no nos parece que premiar delincuentes sea la salida. Pero bueno, eso ya es un tema más complejo, pero así fue, y yo creo que ganamos en franca lid. Y puedo también decir que el presidente Uribe se anticipó prácticamente a complacer a Juan Manuel Santos y al gobierno para lograr una negociación. Yo hubiera esperado un poco más a que se decantara. Obviamente queríamos hacer una mejor negociación, pero finalmente el gobierno volvió e impuso lo que quiso. Bueno, ¿quién es María Fernanda Cabal? ¿Cuál es la historia de su vida? Usted es caleña, ¿no? Pero cuando me dicen quién es... Usted no sabe quién soy yo. No, yo no contestaría eso nunca. No, yo a veces digo, he hecho tantas cosas en mi vida, pero es que los tiempos a veces digo, pero yo hice primero esto que lo otro. Bueno, yo te cuento, además para que te dé tenemos risa una hora también. de conversación, ¿no? Bueno, sí, pero espero que sea animada, no que sea harta. No, y como hombre, tengo tantos contradictores, para que se entusiasmen también. Entonces, yo soy caleña, mi familia bugueña, ¿sí? Sí. Mis 4 abuelos de Buga, o sea que tengo los apellidos repetidos un montón de veces, que eso también la gente hace chistes con el Buga. palo de mango amarrado en el patio. En el patio. Mi sueño siempre fue estudiar ciencia política en la Universidad de los Andes. O sea, yo tenía como la ilusión. Estudié la mayor parte del tiempo en un colegio de mujeres, porque en esa época los colegios eran de mujeres, que se llamaba el Liceo Benalcázar, un colegio muy exigente, muy bueno. Yo también estudié en el Liceo Benalcázar. ¿Y la echaron? No me echaron. ¿La pero echaron? No lo soporto. No, como a mí me echaron. No, mi mamá liceísta, pues que quería obsesivamente que sus hijas fueran liceístas, nosotros somos 3 mujeres, y yo no soporté. El liceo me parecía, o sea, el sistema educativo me parecía espantoso. ¿Y quién le tocó? ¿Doña Gloria Leroy? Claro, doña Gloria, Ofelia. Isabelita. No, yo me acuerdo, y me acuerdo con horror porque... Y de ahí empecé a desarrollarle fobia a la institución escolar, Vanessa. ¿Pero era necia o qué era? No era necia, pero es que me parecía absurdo que la forma de educar fuera a través del escarnio público. Y entonces ahora usted me ve con el pelito liso, yo soy crespa. Y cuando uno es jovencito, peladito, pues uno juega. Yo era basquetbolista, era muy alta en comparación con mis compañeras. Entonces el pelo así, y yo me acuerdo que en vez de tratarlo a uno bien, era el grito de la profesora enfrente de los 30 compañeritos de uno. Yo sé, lo viví, a mí sí me echaron de ese colegio. Pero era usual en todos los colegios. No, yo creo que no, porque yo después estudié. No creo, porque yo después estudié en otro que se llama La Colina, el gimnasio de La Colina, que lo amé con el corazón porque pues, era de la Iragorri, claro. Esas eran del liceo. Claro, de Jimena Iragorri. Claro, de Jimena, María José, yo fui compañera de María Ángela, que su mamá fue una gran educadora. A uno un poco de la vida. Pues te rescataron a vos, a mí no. Para mí fue fatal el colegio, pero mire una cosa curiosa y le voy a contar, para que sepa, y para que de pronto... los que están haciendo la catarsis de odio puedan entender varias reacciones que yo tengo. Salgo del liceo en Alcázar. ¿En qué año? Que además el liceo sirve para muchas cosas. O sea, el liceo te da una ortografía perfecta, o sea, te da cosas que psicorrígidas. Sí, lo vuelve a uno súper trabajador, hiper mega disciplinado, puntual. 24 horas, yo soy trabajadora. Obsesiva. Bueno, entonces me salgo de ahí, yo no tenía para dónde irme, mi mamá año? furibunda. No, yo qué me voy a acordar, yo... Primero de bachillerato. Sexto. Pero hizo sexto. Primero de bachillerato. Ay, mire, yo también. Terminamos parecidas sí. usted y yo. ¿Hinchas de la América también? América total. Hinchas de la América, yo ¿no? amo la América. Un montón de cosas entonces en común. imagínese que me salgo yo y no tenía para dónde. Y tenía una prima que era súper nerda, que ganaba todos los premios en el Sagrado Corazón, Rosario Carvajal. Y ella me hizo palanque y entré al Sagrado. Fatal, qué monjas tan espantosas, se me acabó la vida, esas sí me echaron. Duré 1 año
¿Pero qué hizo, senadora? para que la Nada, aclare? es que todo era mal visto, todo era, o sea, las monjas que educan siempre hay como una perversidad en la calificación de las mismas niñas. Entonces, ¿Pero qué hacía? Yo le voy a decir lo que yo hacía. Experimentos de química. El pedo químico no, lo era echaste en el tenaz. salón de No, yo clase. era muy disciplinada, era necia, era contestataria, digamos, era una cosa Pero que yo no hoy en era día tan digo, necia. ¿pero usted qué hacía? Porque a no mí no me parece soportaba la tan- injusticia, no la soporto. Ni conmigo ni con nadie. Conmigo hasta ni me importa porque tengo como defenderme. Y esa ha sido una constante en mi vida, que no resisto la injusticia con la persona frágil. No lo soporto. O sea, yo me bajo de un carro y me pongo a pelear. Entonces, finalmente terminé en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Gracia, ¿se van acuerda? tres, claro. En La Gracia, pero no perdí ningún año. Pero yo no quiero era saber- vaga, No, pero jamás. ¿qué era lo que hacía? Era regañona, No, ahí peleona, en el grosera, Sagrado ¿qué era? Corazón tenía una compañera que sufría mucho en su casa porque su mamá era alcohólica, pero como su papá era el médico de la policía, cada vez que el papá le pegaba a la mamá llamaban a la policía y no pasaba nada. Ay, qué horror. O sea, lo mismo de siempre, ¿no? La República Bananera de Colombia. Llegaba la policía y decía, no, es que es la mujer del médico de la policía. Entonces todo quedaba Calladito. Esta niñita se voló de la casa. Mi mamá siempre ha tenido relación con todos los hogares infantiles, la llevó a Bienestar, eso se armó el rollo más espantoso. Y la madre Estela Henao decidió echarnos, ¿sí? Y yo terminé en La Gracia y la verdad es que fui muy feliz. Un colegio muy popular, mucho más popular, la gente más relajada. De mujeres también, Sí, solo mujeres. de una ex profesora del Liceo en Alcázar de Matemáticas, ya se me olvidó, doña Aida, no me acuerdo, Abadía, de Buga, pero en general el colegio a mí me produjo un trauma. Y le ha Yo lo hablado. odié y lo odio. Y cuando me tocó ir al colegio con mis hijos, yo decía, Dios mío, esto es lo peor que me puede pasar a mí porque no me gustan. No me gustan en Pero general los entonces, ¿qué profesores, pero no me qué gusta otra el opción sistema tenía? escolar, pero usted no sabe lo que me pasó por eso es que le después. molestan tanto las marchas de FECODE. No, eso es por otra cosa. Los de FECODE también uno no tiene derecho a adoctrinar a los estudiantes con sus prejuicios. Eso sí es una falta de ética en la educación. Pero acá imagínese que después de muchos años me encuentro con un personaje que no veo, que me parece fantástico, no lo veo hace tiempos, que es Pacho Cajiao. ¿Usted conoce a Francisco Cajiao? Sí, sí. Que trabajó en la FES. Sí. Con Pues caleño, Francisco, vallecaucano. sí, caucano. Con Francisco, nosotros trabajamos en algún momento cuando yo trabajé en la Universidad de los Andes y yo lo llevé a un foro donde él es sensacional porque él es el que ha estudiado todo el tema de valores en la escuela. Él fue jesuita 7 años, por fortuna se liberó, se casó. Yo le dije, volviste a la vida normal. Él se reía. Y cuando le conté mi trauma en el colegio, ¿sabe qué me dijo Pacho? Le voy a regalar un libro, que este libro es la respuesta a su trauma. Bueno, el librito para mí fue una revelación. ¿Qué es cuál? Es un librito que se llama La escuela como primer sistema de justicia en sociedad. Es el maestro el que actúa como juez. Y a usted le pasaba lo mismo que a mí. El maestro no dimensiona que en la escuela él es el que decide en justicia y siempre gana. No, pero además hay, Nunca es decir, ninguna fórmula para que uno como estudiante le lleve la contraria al profesor, porque Bueno, te castigan y te yo sacan me la de pasé clase. toda la vida llevando la contraria a todos los profesores y al final no me fue tan mal, digamos, la logré. Sí, pero le llevaban la estoy de contraria acuerdo. con una causa justa. Sí, con unos argumentos insoportables. ¿Los Imagínese tuyos uno- o los de ellos? Pues los dos. Pero No, yo vivía porque yo sentada creo en que uno- rectoría. pero porque yo creo que también había una necesidad de espacios de libertad, no todo podía ser coartado. Pero ahora, es cierto que un maestro es determinante. Determinante. Digamos, el maestro o te organiza o te puede causar un montón de angustias y de traumas. Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Qué pasó con su trauma del colegio? ¿Lo logró superar o no? Cuando entro a la universidad, yo decía, por fin va uno a poder ser un poquito más, por lo menos tener un espacio más de libertad. Pero además le fue bien en el ICFES. Sí, Súper claro. bien. Yo me fue súper bien y entré derecho sin examen, pero yo ese sueño de la Universidad de los Andes y también una aterrizada así como de barriga, Y sin toda ruedas. caleña, ve. Toda caleña, pero con éxito. O sea, qué chévere. No me faltaron los admiradores ni todavía.
Era guapa, sigue siendo una mujer guapa. Era chévere. Y además todavía le gustaban las ferias de Tuluá y de Buga. Porque y todo las esto. ferias de pueblo tienen mucho sabor. Todavía me gustan. Ahora en política me da risa, Vanessa, porque yo no iba hace 30 y pico de años, porque Buga y Tuluá eso es lleno de traquetos. Y allá, ¿quién iba a volver? Nadie. Eso era un traqueterío y Pero puras usted fue novias de reina, mafiosos. ¿alguna vez fue reina de alguna feria? No. Pero le propusieron seguro. No, a mí alguna vez me propusieron y tengo unas fotos muy lindas con Susana Caldas y Rorró Azcárate. Tenía 16 años, pues, que para señorita Valle, no, mi papá no me hubiera dejado, mi papá no era tan godo, pero un bikini, uno caminando como si fuera Isivaca de feria, eso le parecía fatal. Pero imagínense que el alcalde de Tuluá nos ha invitado a la feria y me he ido yo a la feria de Tuluá, que no me montaba en un caballo 7 horas de feria. Y Tuluá, las calles siguen siendo igual de estrechas para 3.000 caballistas en un calor de 40 grados. Bueno, usted no imagina, yo llegué con el pelo así como en el colegio cuando me regañaban por jugar básquet. No me podía bajar del caballo, quedé totalmente como si me hubieran agarrado a palo, desbaratada. Qué dolor. Pero la feria, la locura. ¿Y usted la locura. debía haber sido exitosa o no? Levantona. Pero es que en la feria me los levanté a todos también, vos no te imaginas eso. Entonces yo decía, Dios mío, ahora voy a salir en todas las fotos, ¿quién sabe con quién? ¿Quién será el de la foto? ¿Quién será el vecino? No van a decir que de pronto un vecino con malos antecedentes y uno qué puede hacer. Pero qué divertido, nos regalaron una botella de whisky fría, íbamos como 3 mujeres en el convito y eran pues ¿Eso la fue mayoría ahorita, pero fue tan divertido porque cuánto? yo no iba hace 35 años. Yo no voy a una feria de Tuluá hace Esa fue ahora vuelven 15 en años. junio, pero hay que ir. Hay que ir porque la feria obviamente ha absolutamente cambiado. incapaz de montarme en una cabalgata. Ay, ese pero calor. no, pues la cabalgata sí, la verdad es un poquito de exceso. Uno debería como montarse un poco más adelante para no llegar tan destruido, porque al final llega uno destruido, pero fue de verdad divertido. Ese pueblo nuestro es muy bello. El Valle del Cauca es maravilloso. Es muy bello y está todo el sabor de la salsa y la comida de nosotros es rica. Que es una delicia. Delicioso. Bueno, y entonces llega a la Universidad de los Andes con No, llegó con esa ilusión y yo jurando pues que esto era la maravilla y se pegan una aterrizada también porque hay mucho bluff, ¿no? Entonces, entonces estudian los Andes y va uno a ver y los profesores tampoco eran ninguna maravilla. Nada que uno dijera, uy, esto es impresionable, no. Le voy a contar otra infidencia muy curiosa. Yo siempre he sido una persona que he tenido el mismo pensamiento. Yo nunca fui de izquierda ni socialista, que uno le dicen, pero es que cuando todos los jóvenes tienen que ser socialistas, no. A los 30, no, si uno a los nunca, 30 no es comunista, no tiene corazón, y si a los 40 sigue siendo comunista, pues no si tiene conociera cabeza. el comunismo dicen, ¿no? a los 30 se daría cuenta que es una locura, porque usted es lo es que una menos mujer corazón tiene. ¿De derecha cómo se califica políticamente? Lo que pasa es que a mí el rótulo derecha-izquierda me parece muy pobre, ¿sí? Porque entonces dicen derecha, entonces ahí me dicen, como ya hay una predisposición, dicen claro, extrema, entonces le meten a uno el fascismo, que además es un error de doctrina, porque fascismo es socialismo, y empiezan todos los prejuicios de la derecha. Yo soy más liberal que muchos liberales, absolutamente. Fue galanista. Sí, fue galanista. Me encantaba, lo conocí de 16 años porque mi papá es liberal y mi mamá conservadora. Mi papá galanista, furibundo, qué hombre tan bello. ¿Luis Carlos? Yo tenía 16 años, ese hombre con esos ojos azules y esa risa. Él tenía mucha fuerza, o sea, él impregnaba el ambiente. Me gustaba Carlos Lleras, hoy ya me gusta menos, ¿sí? Ya conociendo lo que hizo en la política me gusta menos. Me inclino más por Turbay, que tanto lo caricaturizaron, parece un tipo de carácter. Enfrentar un país anarquizado como Colombia, que siempre ha vivido al borde de la autodestrucción, vanguardia. Es muy tenaz. Pero bueno, Universidad de los Andes, estoy ahí, siempre buscando cosas nuevas. Tengo mucha afinidad con unos profesores, con otros menos, con mis compañeros había de todo eso. Lo rico de la universidad es que conoce uno Colombia, porque ¿a qué horas iba uno a conocer costeños en Cali? Nunca. Entonces uno, ¿que de dónde sos? No, que de La Guajira, que del Magdalena, que del Tolima.
Ni paisas conocía uno. Los paisas sí esos eran totalmente... Los paisas se quedaban uno en Bogotá casi no conocía paisas. Pero porque se devolvían muy rápido. Sí, se el iban paisa rápido. del eje cafetero le hacía falta a su mamá, la comida y la arepa y se devolvía. Sí, y los de Medellín se quedaban estudiando en la Los de FIT. Medellín tenían opciones de quedarse, pero el paisa sí, muy gallina para vivir por fuera de su casa. ¿Con era quién muy estudió en el chistoso. colegio en la universidad que le haya quedado de amigo o que hoy en día se lo encuentre por Es ahí? que el problema de los Andes es que como en cada salón te cambiaban, sí, porque era por crédito, entonces yo estudiaba con ingenieros, estudiaba con gente que nada que ver con mi carrera, y al final es muy difícil hacer una amistad constante. Pero con los costeños y el caleño la afinidad era total para la rumba y para el trago, total. Yo ayudaba mucho y le soplaba los exámenes a los ingenieros, porque los pobres ingenieros tomaban materias de humanidades para mejorar El promedio. Y resulta que había una trampa en humanidades que eran las culturas 90, que eso el que no leía se fregaba. Eso era violento, para uno era difícil. Estos pobres pegaron una rajada, yo les soplaba por debajo de cuerda para que pudieran salir ¿Usted bien en lectora? los exámenes. Sí, ¿Qué me lee? encanta, de todo. Pero lo que más me gusta es la historia, me encanta las biografías. ¿Qué está leyendo ahora? Ahorita estoy repasando mis libros que te cuento, Vanessa, que yo estudié en España, en la Fundación Ortega y Gasset. Yo estudié literatura e historia. A ver, yo no oculto mis años, pero a veces me cuesta trabajo pensar en hace cuántos años fue. Yo debía tener 21 años. Ayer. O sea, que fue hace 31 años. Yo tengo 52. Hace 31 años. Las librerías en España siempre han sido un espectáculo. Y cuando uno entra, siempre hay una mesa donde exhiben los premios, los últimos. Entonces estaba el premio Ralde de novela, el premio Planeta, libros que nunca llegaron aquí a Colombia. Nunca llegaron, porque después uno los trataba de buscar aquí. Obviamente ya hay Amazon. Muy pocos, sí. Muy pocos, pero me acuerdo que de esos libros que ahora empecé a rescatar, porque estoy reorganizando la biblioteca, había un escritor colombiano que no se conocía en Colombia sino mucho después, se llamaba Evelio Rosero Diago. Bueno, Los Ejércitos. Bueno, y Juliana los mira, me acuerdo de su novela. Fantástico. Fantástico, Me acuerdo, Rosero. bueno, en esa época del premio Planeta había una... ¿Usted se ha leído Los Ejércitos? No. Tiene que leérselo. Los Ejércitos es la historia de un pueblo que podría ser cualquier pueblo de Colombia, y es de Evelio Rosero, donde le cuentan a uno la tragedia de ese pueblo al cual le llega todo. El paramilitarismo, la violencia del ejército, los falsos positivos, la guerrilla, el ELN, las FARC, lo que sea, pero nunca le pone nombre a ninguno de los grupos que llega, pero le llega la violencia. Pero los padece a todos. Como Colombia, como cualquier pueblo de Colombia. Y al final todo el mundo se va al pueblo y al final queda un viejito, que el viejito es una cosa que uno se lo imagina como, sí, como un viejito sobreviviente de Bojayá, haga de cuenta, o de cualquier poblado colombiano que ha sufrido todo tipo de violencia durante tantos años, ¿no? Un pueblo vallecaucano, estos del norte, Barragán, por allá. Barragán. Bueno, haga de cuenta Barragán. Sí, sí. Exacto. Conozco que le pasa a la guerrilla, que le pasan los paras, que le llega el ejército, todo. que le llega la mafia, que se van los mafiosos, pero vuelven otra vez los guerrilleros. Barragán, ¿no? Y cuenta mucho, y cuenta la historia de Colombia. Entonces, mi pregunta es, digamos, le cuento el libro Rosero rápidamente, pues porque me habla de Evelio Rosero, pero además porque siempre me ha sorprendido un montón cómo uno toma partido frente a la violencia en Colombia, cuando lo que uno se ha encontrado en este país es un lugar al que le han caído todas las violencias. Así es. ¿No? Así es. Pero se nos olvida siempre la variable de la coca y la soslayamos, que es mi gran crítica hoy en esta coyuntura. Porque aquí todo el mundo grita y llora que los líderes sociales, que no sé qué, que mire lo que está pasando. Por Dios, en el acuerdo de paz, la laxitud del gobierno de Santos, dejando maniatada la fuerza pública para el tema de la erradicación, aquí no volvieron a hacer absolutamente nada. La cosecha, la muerte, el delito, y si nos vamos, Vanessa, a la época de Pablo Escobar, exactamente los mismos patrones, muerte, 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 muerte. La coca es un desastre. ¿Cuál sería la solución de ustedes de su construcción de política pública para el tema del narcotráfico en Colombia? Lo que pasa es que yo no comparto, a pesar de que yo estoy de acuerdo en que la causa y la oferta hace que el negocio sea multimillonario, porque eso no se puede negar. Es economía elemental. Si es prohibida,
vale más. La demandan en los países ricos, además, que son los que más consumen. Y no hacen nada por frenarlo. Digamos, uno no ve, hay en este gobierno una política de un compromiso de Estados Unidos por frenar el consumo, porque uno escucha, no, que la producción, producción, bueno, y el consumo, Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo. No sé si dentro de su propio, acuérdate que dentro de los estados ellos implantan programas, no sé hasta dónde exista el compromiso del gasto. Pero Colombia se lo interno. pide. O sea, digamos, usted ha escuchado que se lo hayan pedido, mire, comprométase. No he visto que se lo hayan pedido, pero uno puede averiguar, podemos averiguar, además es interesante preguntar. Es que yo no lo he visto. ¿Quién invierte en qué? Si invierten en poder sacar a los drogadictos adelante, en qué programas hay. No, ellos invierten pero en yo salud pública, en control y obviamente pues en frenar bandas y todo esto, pero la verdad es que y no es solamente de la administración Trump, es sí, de siempre. De siempre. Uno no oye que haya una gran política de frenar consumo, sino de erradicar en los países productores. Entonces, erradicar la oferta, que la oferta no les llegue, pero es que el ser humano siempre se va a inventar elementos para salirse de la realidad. Está el trago, las culturas indígenas, el yagé o lo que les guste consumirse para poder salir, para probar. Sí, pues los niños chiquitos dan vueltas alrededor redondo para marearse. Por ejemplo, uno ve... imagino ¿qué en el Liceo del Alcázar dando vueltas por toda esa escalera. A mí ya hasta se me olvidó cómo era el liceo. Pues el primer piso, luego una escalera enorme, un segundo piso, luego otra escalera, y uno cuando llega ya va, eso era para cansarlo a uno, para que cuando uno llegara al último piso. Mira, las drogas químicas. Sí. ¿Quién evita eso si ya no se necesita la tierra y no el laboratorio? Eso que se llama crocodile. Sí, y la gente se le va comiendo. O sea, siempre hay cómo utilizar las emociones humanas y la tristeza, por ejemplo, o las ganas de estar feliz para poder atrapar a una persona. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál sería su propuesta en política pública contra el narcotráfico? Yo no puedo transar con una legalización cuando los expuestos siempre son los niños y jóvenes. Pero no le molesta tenga que haber represión, tiene que haber límites, la conducta humana tiene que tener límites. Si usted no limita, el ser humano es un depredador natural. El ser humano, por su propia naturaleza, le gusta mandar, le gusta el poder, es megalómano. Si usted no le pone límites y lo frena, se vuelve un peligro. Ese ser humano con el resto de la sociedad. Entonces yo creo que hay que ponerle límites a ese tipo de conductas. Pero a mí me da pesar una cosa, Vanessa, usted que tiene niñitos, porque le oí que tiene que irse con sus niñitos para algún lado. Yo tengo 4. Sí, yo sé, tiene un arquitecto, un bióloga, tiene un modelo. Yo tengo, es más bello. Ya voy para allá. Sí, yo tengo 4. Se salvaron a pesar de que yo no puedo meter la mano de que usted probó, usted no probó, uno siempre le dicen mentiras. Pero bueno, y uno también decía mentiras. ¿Usted probó? No, yo me gusta mucho el traguito, ese es mi problema. Y bailar también. Sí, pero es que las bayunas somos muy aguardienteras. Sí, ya no tomo aguardiente porque ya me cae pésimo, ya quedo descerebrada del totazo. Pero ya no puedo con el guaro, no puedo. Pero nosotros bebimos, como los paisas, nosotros nos sentamos a beber, ¿se acuerda la caneca de aguardiente acá en el bolsillo de atrás? Pero totalmente aguardiente. Yo veo, además voy a Cali y veo un aguardiente y me lo quiero tomar inmediatamente. Es como, no importa la hora, ¿no? Y después quedo, fregado un rato. Pero entonces, mira, estos niñitos se salvaron. No, pero respóndame mi pregunta porque me da la impresión de que usted no es muy radical con la no legalización de los estupefacientes, del consumo de drogas, ¿o sí? No, yo no la legalizaría. Pero yo sí intentaría que dentro de la política pública a ese niño se le invierta en deporte, que es muy fácil, y en música. Métasela toda en las escuelas públicas, en los colegios privados. Un niño con deporte es un niño que se salva de la droga, porque el deportista no puede exponer su cuerpo a la droga. Sí, tiene una y el músico, el niño que empieza con su música desde pequeño, desarrolla el talento que se necesita para la lógica matemática, porque la música es matemática. El niño que le gusta la música es superior en su desarrollo la en música, todo. El deporte, pero y está ahí, está ahí, pero está ahí, está internet.
Pero usted bajen la usted música, a veces no... estén allí. O sea, yo te digo que aquí falta creatividad para mantener ese niñito alejado de la droga. Pero ¿cuál eso internet? por un Si lado. es que la mitad, usted va a un montón de lugares en Colombia donde no hay, es que no existe ninguna posibilidad, ni siquiera saben que es un computador. Pero cada ¿No vez será más, que sus propuestas cada vez más, un más. poco van enganchadas a un país que sí, es decir, Colombia es un país hiper mega comunicado en algunas regiones? Pero caramba, hay un Pero no montón importa. de regiones donde no tienen, ni siquiera han visto un celular en su vida. Pero eso no es óbice para no comenzar. Y no sé si has visto un programa divino que es El Litro de Luz. No, yo soy pésima televidente, yo no veo sino Noticias Caracol. Y una No, pero no es telenovela que me estoy programa, viendo es en Netflix. un proyecto de un muchacho innovador de innovación social que empezó con el litro de luz con las botellas de Pepsi, ¿sí? Llevándole luz a barrios que no tienen luz. ¿En dónde? Y aquí en el mundo y aquí en Colombia. Impresionante. O sea, si uno se mete en el litro de luz, ve la experiencia de ese muchacho, pero además de ahí él pasó al poste. Y el poste es hecho con material reciclable y en el poste está metiendo la conectividad por internet. Pero en ese muchacho no en las es- regiones que uno menos piensa. ¿Ese muchacho no es el resultado de un Estado que está pensando en futuro? Ese muchacho es excepcionalmente el resultado de un estado, la excepción. Si este Estado incentivara a esos muchachos a pensar, en vez de convertirlos en instrumentos adoctrinados en odio, que es lo que hace FECODE, con una línea de izquierda radical, y ponerlos a producir con esa cabeza y darle posibilidad de que genere en su entorno un cambio, esto sería la locura. Es Esa que esos doctrina del muchachos odio hoy, no viene desde muchas partes, desde el partido mismo suyo, ¿por qué? por los mensajes, por esta cosa La de la doctrina de pelea. odio es doctrina colectivista. No, estoy usando el término que usted acaba de usar para La referirse a doctrina los de odio FECODE. viene, el odio viene de la teoría de la lucha de clases, que se la inventó Marx convirtiendo las clases como si fueran agentes, y eso es falso. Usted dentro del proletariado, no todos los proletarios se conocen ni trabajan unidos, ni toda la burguesía se conoce ni trabaja unida, y usted No, es un por proletario supuesto. que puede ser burgués y usted puede ser burgués y se quebró y se volvió proletario. Pero es el odio a todo lo que se contradiga de lo que yo pienso. Pero usted misma incentiva el odio ¿Por qué? en el país. No, le estoy creo. preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué lo A incentivo? través, no, es una pregunta, a través Al de contrario. sus mensajes, de las redes, de las Pero posiciones. es que lo que yo quiero ¿lo ver, incentiva? ¿cuáles son los mensajes de odio? ¿Cuáles? Si a mí me dicen es que usted está odiando por este mensaje en específico, muéstreme cuál es. Otra cosa es que lo que yo diga altere los nervios de aquellos contradictores que no toleran la diferencia, que no toleran la divergencia, que se dicen tolerantes y no lo son, como la mayoría de los que se creen demócratas. ¿Usted es tolerante? Absolutamente. A mí yo lo que no tolero es la estupidez. Esa no me la tolero. ¿Para qué? Dígame cosas coherentes, pero la brutalidad no me la soporto. O ideas fijas en la cabeza, no. Uno debe propiciar debates con mucha gente que piense distinto, pero no con gente que tenga cemento en el cerebro. Tampoco. Bueno, pero ese comentario. Claro, hay gente que empecemos tiene por el ese. cemento en el cerebro y que ¿Cómo todo quién? es Pero- blanco o negro. ¿Como quiénes Como tienen? los comunistas. ¿Y quiénes son los Usted comunistas dialogue de con un Colombia? comunista, a ver, no es que uno ni quiera de perder el tiempo porque no lo logra. ¿Y quiénes son los Su comunistas en Colombia? Su cabeza está totalmente condicionada a una forma de pensamiento único. Y va usted a tratar, pues sí, le pongo 2 ejemplos que son fatales. O sea, dialogue con Gustavo Petro a ver qué consigue. Además de su realismo mágico permanente, porque vive en un universo ilusorio, dialogue con Ángela María Robledo a ver qué consigue. Absolutamente nada. En cambio, yo sí puedo conversar con Angélica Lozano. Tranquila, y morirnos de la risa. Tranquilamente. A mí qué me importa que ella sea gay. Eso no es mi decisión, fue la de ella. ¿Y por qué me voy a meter en su vida? Eso Claro. no es mi derecho. ¿O no? Senadora, usted usa mucho el término mamerto. ¿Qué es ser mamerto en Colombia? Pero ni siquiera me lo inventé yo. Ese término se lo inventó. Y hasta inventó, pues, el hasta, presidente inventado hace- Chandía. no, hasta eso se está inventó unos inventado hace premios. años. No, pero mamerto ese Chandía que tiene una anécdota en la vida, en esa época de la Colombia revolucionaria, que todos, él decía, le estaban haciendo una manifestación o algo, entonces había uno que se llamaba Gilberto, todos con Erto, y entonces para referirse a ellos, dijo en frase cualquiera, Gilberto, Remberto, Mamerto, y de por vida se quedó el rótulo de mamerto. ¿Y quiénes son los mamertos en Colombia? Bueno, los mamertos son todos aquellos
que dicen ser de izquierda, que hablan de la justicia social, de la igualdad, de los derechos, los superderechos. Yo digo que son los deseos convertidos en derechos, ¿sí? Que es cuando desfiguran lo que es en realidad un Estado de Derecho y pasan por encima de los derechos de los demás. Pero cuando uno ve en la vida de cada uno, son lo más capitalistas, lo más excluyentes, lo más buena vida. Entonces son contradictores de su propia existencia. ¿Como quiénes? Deme nombres, senadora. Uy, pues Holman Morris, Remamerto, por favor, ese se lo encuentra uno, como digo yo, en primera clase. Hay categorías de mamertos, metas en el premio y vota. Pero deme otros 3 nombres, senadora. Total. Ay, Pues Gustavo Bolívar, más mamertazo que Gustavo Bolívar. Pero a mí me sorprende, mire, en la preparación de esta entrevista de pronto me encuentro con una señora que le encanta Churchill, que le gusta Martin Luther King, Malcolm X. Sí. O sea, Y te voy más a decir- revolucionarios que ellos, ¿para dónde? Bueno, Digamos, porque, la izquierda porque se históricamente... atrevieron a cambiar. Claro, Mira, Malcolm X, paralelo a Luther King, ¿no? sí. Con la diferencia de que Malcolm X, su rabia, hacía que promoviera actos violentos. Luther Es que King, son distintos, porque claro, Martin son Luther distintos, King es pero una... la misma época. Sí, es la misma época Sí. y la misma pelea, digámoslo. Más que la época, la pelea. Pero el mismo Malcolm X contexto era agresivo y histórico, violento. Agresivo y violento, que es la reacción primaria inicial de cualquier ser humano cuando se te siente vulneran vulnerado. tus derechos o te van a matar, porque ellos Y les lo hacían matan. de todo. Entonces, el otro, Luther King, mucho más, con una visión más cristiana, una visión más tolerante, déjelos, más a lo Gandhi, ¿sí? Que no puede haber violencia, que hay que esperar. Pero finalmente ambos fueron transformadores de su entorno. Yo creo que terminó, sin desconocer el valor civil de Malcolm X, terminó quedando en la historia Luther King como el gran transformador. Pero los dos eran completamente anti-establecimiento. Sí, sí. Usted es establecimiento. ¿Por qué decís que yo soy Porque la veo como una establecimiento? persona. Estoy tratando de descifrarla. Yo no la conocía. Yo no entonces soy estoy tratando- establecimiento. Pues A mí el es una Estado persona, colombiano es me una parece persona un de derecha, desastre. digamos. Es una persona de Pero derecha. yo no comparto el sistema. Este sistema No, político pues, colombiano no lo comparto. El establecimiento me refiero a la derecha como a la... Yo sí divido el mundo un poco más entre derecha e izquierda, por eso no me lo inventé yo, eso lo he inventado la historia. No, y eso usted se lo es una inventaron persona... los franceses también en unas peloteras que armaron el tema político. A ver, cuando a mí me dicen es que usted es de derecha, es como si yo estuviera en el estrato social más alto y viera a todo el mundo como un peón. No, ¿Sí? no necesariamente. Pues es simplemente que uno tiene un A mí pensamiento me gusta o de derecha o de la izquierda o de autoridad. centro, de no. Me gusta la autoridad, me gusta el orden, me gusta la institucionalidad, Pero no la fragilidad. La autoridad de la Guardia Indígena no. Pero por favor, es que la Guardia Indígena puede existir sin violar los derechos de los demás. Es el límite. ¿Por qué los indígenas del Cauca, del CRIC, motivados por el CRIC, tienen más derechos que todos los demás seres humanos? Porque son indígenas. Entonces cuénteme cómo es eso. ¿Por encima de los campesinos y de los negros y de los otros indios? No. Hay un problema de anarquía pura. Además, ellos desde los años 70 vienen totalmente ideologizados, desde la época del M-19. Tengo que irme a una pausa rápidamente en esta conversación de Mesa Blue. Es la senadora María Fernanda Cabal. Rápidamente, Caro, antes de la pausa, par de preguntas. Numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. Esto está reventado el Twitter. No, muchas preguntas, Vanessa. Por ejemplo, si estudia la historia o si ella se la inventa, ¿cuál fue su calificación en historia cuando estudió en la Universidad de No, los la clase, Andes? ya les dijimos que había sido buena estudiante y le fue bien en el ICFES. Que si vio clases con profesores de izquierda en la Universidad de los Andes. Claro, pero la contesto o esperar No, la esperemos. pausa? Voy a hacer una pausa rápida, ya vengo. Continuamos en Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele a Cabal. Se nos está acabando el tiempo, senadora, nos queda un montón de temas pendientes. Contestemos rápidamente las preguntas, Carolina, de los oyentes, profesores que recuerde historia. Claro, Abelardo Forero, pero ¿ya estás grabando? Esto al aire. Ah, ya, ay, qué pena, perdón. Estamos amañadas, ¿no es cierto? Estamos conversando, Estamos chévere. claro, es que de eso se Entonces trata les este digo que programa. qué bueno que me inviten, porque con Petro estaría bien aburrida, ¿o no?
Profesores que adoré. Lo he tenido en esta cabina y también me lo Ay, gozo. ¿te fascina? No, pero Auxilio. ¿sabe que es que aquí lo que hacemos es esto? Como no, pues yo no conozcámonos, tendría nada que hablar charlemos. con él. Bueno, no importa, de pronto sí, de Pero- pronto encontramos alguna ¿Y afinidad. por qué no vienen un día a conversar aquí los dos? No, invítalos. No, Carolina. No, tampoco. O sea, Yo lo tengo en comisión primera, No, enfrente, Pero ni siquiera dígame una discuto cosa, con él. es que eso no corresponde a todo lo que usted me ha dicho en el programa. Es decir, si es una persona que escucha, que le gusta Sí, conversar, que no yo sé qué, sé, ¿por pero hay qué, que tomar el pelo de vez en cuando. De acuerdo, pero ¿por qué esa agresividad con la oposición así? No, yo no soy agresiva con la oposición. De hecho, puede preguntarle a cualquiera de ellos cuál es el trato mío. Yo no ofendo, yo no rotulo, no. Lo que pasa es que las ideas las expongo como considero que son, ¿sí? Yo, con mi pensamiento y la libertad que tengo de expresarlas. Pero no es que le dé un garrotazo y diga, usted tiene que creer lo que yo le digo. Pero profesores, me estás preguntando, ¿no? Sí, los oyentes. Abelardo Forero Benavides, fantástico. Además, después de clase me invitaba a comer y nos íbamos. Le estaba coqueteando. No, porque él era muy viejito y él le fascinaba hablar de historia conmigo y me regaló varios libros para que usted sepa. Le voy a contar infidencias aquí para que se alboroten los mamertos y los enemigos, ¿no? Abelardo Forero me regaló un libro muy bello de Lady Hamilton, que era la amante de Lord Nelson, ¿sí? O sea, de la Armada Británica, el que le faltaba La mano. la manito, héroe de guerra, y me regaló el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Puedo confesar que no me lo terminé de leer. Venía el formato en 3 tomos, pero fue Abelardo, un hombre liberal, de un liberalismo, podía ser no de derecha, ¿sí? Más liberal, de centro, diría yo. Abelardo, de un origen humilde, de Facatativá, un historiador Lo que pasa es que fantástico. la historia hay que conocerla para no repetirla. Pero ese, como a mí siempre me han tachado de fascista y un poco de locuras, quien me regala el libro fue él. Con él departíamos felices. ¿Y usted sabe qué otra anécdota tengo que algún día se la tengo que contar a Clemencia, la hija de él? En su casa, donde él vivía, con su biblioteca, él tenía unos discos de acetato y me ponía a escuchar a Abelardo liberal a Laureano Gómez en la oratoria. Entonces son detalles de la historia que si uno no los cuenta, la gente no cree que pudieron haber sido posibles. Venga, me quiero meter en el tema de tierras porque su principal proyecto, no sé si el principal, pero por lo menos el que yo más le conozco, tiene que ver con las tierras. Y a uno le da la sensación, no sé si estoy equivocada y quiero que me lo expliquen, que le está quitando, que está yendo en contra de lo que ha sido la restitución de tierras hasta ahora. ¿En qué consiste ese proyecto suyo que está avanzando además en el Congreso, no? No, todavía no ha empezado. ¿No ha Si empezado? El Congreso es la locura. El periodo legislativo anterior era el afán del tema de Hacienda, de la reforma financiera. Entonces todo lo que es afán para los gobiernos, sea el que sea, Pero- te someten Pero a... usted hace parte del partido de gobierno, Es que senador. puede ser cualquier gobierno, no estoy excusando a uno, es la misma necesidad de sacar leyes que son fundamentales para el gobierno de turno. Con Santos era igual, con su fast track, Sí. pero eso pasa en todos, ¿sí? Entonces lo de uno o lo de muchos va quedándose lentamente por fuera. ¿Qué pasa, Vanessa, para que entienda el público? El gran problema de estados precarios como el colombiano es que como no podemos resolver los conflictos, nos inventamos siempre la excusa de la justicia transicional, que es lo que pasó con los paras, que cometiendo barbaridades pagaron de 5 a 8 años. ¿Qué es lo que ha pasado con el acuerdo de paz, que es todavía más bárbaro porque esos no pagan un carajo y además tienen curule gratis? ¿Y cómo le ha ido en el Senado con los senadores del partido FARC? No he tenido inconveniente, de verdad. Pues es que yo no soy agresiva, yo creo que cada cual debe tener su espacio, ¿sí? Pero pues tampoco voy a salir con ellos a almorzar, ¿no es cierto? No hay afinidad, pero cada loro en su estaca, como diría mi mamá, ¿ve? El proyecto ¿Oíste? de tierras, ve. Entonces, mira, la justicia transicional terminó justificándolo todo. Entonces uno oye a todos estos grandes abogados, que te digo que este pobre país lo que está es atrapado en esas facultades de derecho que deberían es cambiarlas y sacar más contadores, ingenieros, administradores, hasta las facultades de ciencias sociales como la mía. Eso no sirve sino para enredar un país.
Saquen científicos, saquen gente que deje de pensar en política y enredar este país. Todo es politizado. La danza politizada, el canto politizado, una locura. Las tierras, no se me salga Entonces, el tema ¿qué que me pasa? está dando el tiempo. Claro, porque entonces, ¿qué pasa? Claro que hubo despojos. Este es un país de despojos permanentes. Despojos de guerrilla, despojos de paras, despojos de avivatos, despojos de narcos. Pero usted no puede diseñar una norma que le haga daño a nadie. Porque entonces está perdiendo el objeto de la justicia transicional, que es restaurar el tejido social. ¿Por qué le hace daño? Porque solo con el testimonio de una presunta víctima se da por hecho que es cierto. ¿Y con qué se encontraron los funcionarios de restitución? La víctima es nada más y nada menos que el campesino despojado. Claro, que mi le querida, mataron, que pero llegaron a resulta que decirle aquí o vende o le compramos a su viuda, ¿no? puede ser o puede no ser. La probabilidad Sí. está allí. ¿Y qué pasa cuando usted se encuentra en esa tierrita a un campesino, víctima también, que viene de otra región, que compró su tierra con permiso la mayoría de las veces del Estado colombiano, que es la que la gente no sabe, que hay que explicárselo? ¿Y qué pasa cuando ese campesino vive solamente de ese predio? Su supervivencia es absolutamente precaria. Le ponen toda la carga del andamiaje del Estado. O sea, a ese campesino le toca buscar cómo defenderse. Pero le dan la tierra del que estaba dicho del pidiendo. otro. No, te estoy hablando del que se la reclaman. Al que se la Usted van a es una quitar. campesina que dice que es despojada. Sí. Digamos que es verdad, que usted le dio miedo y salió corriendo. Y me reclama a mí, otra campesina, con tercero de primaria o con cero. O le reclama a un banco de tierras. No. Hay Aquí son 700.000 individuos. hectáreas No estamos de hablando de un tierras que banco de están en tierra. proceso. Hay 700.000 hectáreas que están en proceso de restitución de tierras en Colombia. Pero en te este estoy momento. explicando de que esta ley lo que está generando es un drama porque el propietario o poseedor no tiene cómo Probar que es demostrar que es suya porque no tiene las herramientas. Porque usted le pone un abogado de la Defensoría del Pueblo para defender un caso donde usted le va a tocar conseguir antecedentes hasta de contexto y pruebas o contratar un exagente del CTI para que diga que ese reclamante es mentira, que en el Pero CISBEN eso no el es- señor con la platica con la que le compraron, compró una casa en otro lado. O sea, lo que te digo es que hay una desproporción. Si usted se enfrenta a mí, Vanessa, yo me defiendo. Pero si usted se enfrenta a un campesino que vive con 3 vacas, un chivo, ¿cómo se defiende? Entonces yo te muestro la lista porque además se la traje para dejársela a usted para que se la lea. 3 ejemplos de más de 400 ejemplos que he recopilado en estos 7 años. Es un horror. Eso no es, senadora, proteger los intereses, digamos, de personas de personas que han tenido muchas más, un beneficio superior, digamos. ¿Me ¿Qué entiende? beneficio superior tiene un como campesino? Lo mínimo es, digamos, lo más bajo o lo más en este Están en asunto el de mismo tierras nivel. es el campesino despojado. Están el en el campesino mismo despojado nivel. pidiendo su tierra. Están El en el proyecto mismo suyo de ley nivel. no es para proteger más hacia los más beneficiados. No, es para proteger a ese pequeño campesino que se llama segundo ocupante en los convenios internacionales, que no tiene cómo defenderse y que está en la calle. Lo volvió el Estado colombiano un indigente. No le dan nada en compensación. Como la empezaron a embarrar, entonces empezó la unidad de restitución a inventarse resoluciones, a inventarse. Entonces los vamos a atender, pero ¿cómo lo vas a atender? Si la vida de un campesino empieza desde las 4 de la mañana ordeñando su vaca, No, y aquí si el nos va a niñito conseguir un coge con abogado. el caballito para ir al colegio, lo dejaste viviendo en la calle, ahora lo que hacen es que los arriman a una especie de inquilinato. Yo tengo procesos, Vanessa, donde yo le muestro a usted los videos más espantosos que están se llama La Otra Cara de la Restitución de Tierras en Facebook, donde a la gente la dejaron viviendo debajo de bolsas de basura. Y hemos logrado meter tutelas. Esto ha sido una lucha. Entonces, usted no puede restaurar haciéndole daño a la gente vulnerable. Si usted es víctima y reclama, y yo soy víctima y soy propietario, el tratamiento tiene que ser similar. Sí, de acuerdo. Senadora, rápidamente ya hay decisión por parte de la Corte Constitucional frente a la solicitud del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Dice que se declara inhibida para participar de esta discusión. Así las cosas seguirá el trámite en el Congreso. Y vuelve a la Corte Constitucional después. Claro, que es lo natural, que es lo natural. Si el presidente objeta, no es porque se esté yendo en contra de una sentencia que pasó, la sentencia es el control de constitucionalidad
de la ley, del proyecto de ley estatutaria. O sea, está en el tránsito para volverse ley de la República. Esa objeción debe volver a ambas corporaciones, Cámara y Senado. Y puede que no se le cambie un pelo y vuelve a la Corte y es sancionada. Puede que se le cambie un poquito. ¿Qué pasa? Digamos, la posibilidad de un nuevo plebiscito o la posibilidad de un referendo. No, porque o de una constituyente está en el tintero del Centro Democrático. Siempre va a estar en el tintero si hay una vulneración de garantías. Y no hay una vulneración de garantías a la Corte Constitucional que ya había revisado esta ley estatutaria requete revisada, claro, etcétera. La revisó la Corte en sus facultades, pues la Corte no le puede usurpar a un presidente sus facultades de objetarla. Devuélvanlas, discutámoslas con altura en el Congreso. Si se logra cambiar para mejor algo, vuelve y la sancionan, pero nosotros no estamos desechando, así no nos guste. Usted me dice a mí no me gusta la JEP, me parece una porquería. Pero activamente participé tratando de mejorar eso desde la ley estatutaria, desde el proyecto cuando lo discutimos yo estoy en comisión primera. Yo sé, ¿usted cree que vamos a un plebiscito? No, en este momento, si la Corte actuó con sensatez y estatura, que es permitir que el Congreso discuta para después ellos volver a recibir. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Me parece perfecto. Perfecto, ya era hora de que se reivindicaran con el país, pero aquí es un choque de trenes y unos golpes de Estado permanentes, o sea, es una cosa loca este país. Choque de trenes no es revisar un fallo de la Corte Constitucional, es un principio, no es revisar, un choque. No, porque la constitucionalidad es una cosa y la conveniencia es otra. La Corte nos desconoció el resultado del plebiscito de forma grosera, con magistrados finalmente que eran de alguna forma afines a Juan Manuel Santos. Así no se trata un país. Por eso yo le digo, Vanessa, despoliticemos la sociedad y démosle estatura a las instituciones. ¿A usted no le parece un poco agotador que estemos teniendo usted y yo aquí en una sala de prensa en Bogotá hablando sobre esto, que la ley estatutaria, que las objeciones o no? Deberíamos estar generando riqueza, deberíamos estar empleo. Parándole bolas a la gente en Chocó que se está muriendo, o al que está por allá en Arauca. Sí, pero también parándole bolas a que la coca no siga creciendo porque hay más llevándoles educación, traquetos y más, sí, pero como hoy con el dinero de la coca se compran jueces, se corrompe la policía, el ejército, se matan esos campesinos de allá del Chocó. O sea, uno tiene que pensar en qué me va a traer una tragedia a la sociedad y tengo que controlar. Y paralelamente darle oportunidades. Las oportunidades no las da el Estado regalando cosas, las da el Estado propiciando que el sector empresarial genere riqueza. No hay que a veces hay como una cosa, no, pero ¿no le parece a usted que a veces hay como que en el Congreso y en Bogotá y en estos sitios donde se hace la política pública y donde están el poder, estamos como encerrados y no estamos viendo más allá de las fronteras? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, con Restitución, quien debería liderar esto son los congresistas de las regiones, que están viendo sus campesinos destruidos, que los han buscado, doctor, por favor, media hectárea de tierra le quitan a un pobre señor que tiene una bicicleta. Entonces, el Congreso para mí está totalmente ajeno a la lo realidad que está pasando, regional. de acuerdo. Totalmente. Parecen extraterrestres a veces y se discuten cosas que uno dice, pero por Dios, parece que no vivieran la verdad. Y yo te digo, el compromiso de uno como ciudadano es generar riqueza, que este país sea próspero. Una última, senadora, y rápido. ¿Cómo ha visto el gobierno del presidente Iván Duque? Pues al principio yo fui muy crítica porque me parece que escogió gente que no tenía nada que ver con nosotros. Me parece que con el tiempo entendió que la política no se tiene por qué reinventar, uno tiene que hacer la política sin reinventársela y tomar las riendas de un país totalmente anárquico, y yo creo que lo ha demostrado. O sea, yo pienso que ha sido una lección muy dura para él, sin la experiencia que pueden tener otros que llegan a ese cargo, tomar las decisiones que ha tomado. Senadora, gracias. ¿Le gustó el programa? Me encantó, pero me encantan tus collares porque mi mamá me criticaba todo el día y me decía que parecía un altar de Corpus. Ah, no, yo parezco ya encontré a alguien que se cuelga más cosas que yo. No, eso sí. Alguien que se cuelga más cosas que yo. No, eso sí, mejor dicho, el exceso, andando. Me encanta tenerla acá. Gracias. Gusto. Bienvenida siempre. Gracias. Y a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blue. Ella es la senadora María Fernanda Cabal. Esto es Mesa Blue. Feliz noche.